haremos un mágico recorrido por la ex hacienda de San Antonio Chautla. Traeremos a la actualidad algunas de las construcciones y pasajes que han quedado en el recuerdo. Viajaremos a través de la historia, conociendo desde el inicio de su construcción en 1777 hasta la actualidad. Y conoceremos los cambios que ha sufrido a través del tiempo hasta convertirse en el majestuoso hotel que conocemos en la actualidad. El 17 de noviembre de 1777, esta hacienda se convierte en parte del Marquesado de Selva Nevada, concedido por el rey Carlos III al señor Manuel Rodríguez de Pinillos y López Montere. En ese tiempo, la hacienda incluía terrenos y ranchos en los estados de Puebla y Tlaxcala. Años más tarde, pasa a manos de la marquesa Soledad Gutiérrez de Rivero Martínez y Pinillos, quien, en su segundo matrimonio, se une al inglés don Tomás Willow. Al fallecer la marquesa, don Tomás contrae nupcias con la hija y heredera de su difunta esposa, la señorita Mara Izabalza. De esta unión nace don Eulogio Gregorio Willow Izabalza, a quien años más tarde se le nombrará monseñor y llamado al servicio de la corte pontificia, con carácter de camarero, secreto supernumerario de su santidad Pío IX, al tiempo que su padre convertía la hacienda en una de las de mayor esplendor de su época. Esta hacienda tuvo su época de mayor apogeo en el último cuarto del siglo XIX. Al morir don Tomás, la hacienda pasó a manos de su hijo Monseñor Eulogio Guillot, que fomenta mejorar las comunicaciones ferroviarias e introduce la energía eléctrica en la hacienda. A fin de establecer una escuela agrícola, en 1898, Monseñor Guillot construye un castillo estilo inglés junto a los lagos para que sirva como casa para el magisterio. Hacia el año 1903, construye la primera planta hidroeléctrica de Latinoamérica, con la represa del río Atoyac. El 29 de agosto de 1914, el territorio de la hacienda de San Antonio de Chautla es expropiado y se procede a la repartición de 6.000 hectáreas. La hacienda, el castillo y la capilla son desvalijadas. En 1922, el presidente Álvaro Obregón le devuelve solo 150 hectáreas a Monseñor Guillot, quien muere el 15 de julio de 1922 en Putla, Oaxaca, a los 82 años. En 1938, la adquiere la familia Merino Fernández y construye la Fuente de las Tres Teresas y la cocina de Talavera Poblana. En 1968, la hacienda es comprada por don Luis Oceno Mirón, quien la mantiene como casa de descanso. La gran hacienda está dividida en varios salones y patios, de los cuales podemos destacar el patio principal. Podemos observar una enorme cruz, la cual se utilizaba para azotar a los peones cuando no eran disciplinados o no cumplían de una buena manera sus actividades. En este mismo patio se puede apreciar la arquitectura de la hacienda, con su fachada blanca y características medievales. Enseguida de este patio nos encontramos en el patio interno de la estructura, en donde se encuentra la Fuente de las Tres Teresas, edificada en 1941. Esta fuente es el ejemplo de la creación y utilización de cerámica, de talavera artesanal. En toda la fuente se pueden ver incrustados platos con diferentes diseños y presentaciones de esta. En este mismo patio encontramos una pequeña iglesia, en la cual podemos destacar una estructura arquitectónica de planta basilical. Esta pequeña iglesia anteriormente era utilizada por los peones para poder tener contacto con su religión y para no tener la necesidad de estar saliendo de la hacienda. Como dijimos anteriormente, la hacienda tiene un lago artificial, el cual fue creado por el obispo Willow, el cual se alimenta del río Atoyac. Poco después, Willow mandó a edificar un pequeño castillo de tabiques rojos, resguardado por 4 torres justo en medio de este lago. Cabe mencionar que la hacienda llegó a comprender 6 ranchos y a tener 4 plantas de energía eléctrica, además de contar con dilatados sembradíos de magueyes y 3 grandes tinacanes, que le convirtieron en una poderosa pulquera. El 3 de octubre de 1984 es adquirida por el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla, a quien pertenece en la actualidad, y la que es visitada diariamente por cientos de personas.
El verdadero viaje del descubrimiento no es conocer nuevas tierras, sino mirarla con nuevos ojos. Esto fue Descubriendo México.